Ay, aquí entra el corito, pa. Ay. ¿Ya? Súbelo. Para Venezuela, muy buenas tardes, queridos amigos, queridas amigas, bienvenidos como siempre en Buena Hora. Su servidor Mario Villegas, listo para compartir con ustedes hasta las 3 de la tarde de este día, jueves 10 de abril. Nuestro programa, una presentación de Agrepa, el mejor asfalto que se produce en Venezuela, Agrepa, gente seria y asfalto de primera, y del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. Consulta previa cita por el teléfono 0414-309-0806, 0414-309-0806. No estamos contentos, no estamos alegres. Estamos escuchando un pedacito de una pieza de Rubí Pérez en homenaje a este gran latinoamericano, a este gran artista, este gran dominicano, Rubí Pérez. Y por supuesto, un homenaje también a través de su música a todas esas personas que han sufrido y han sido víctimas de esta dolorosísima y espantosa tragedia que ya cuenta más de 200 y tantos muertos, creo que 218 es la cifra, de los cuales, por cierto, casi una veintena, 19 son venezolanos. Hasta los familiares, hasta los amigos, la gente cercana a estas personas, tanto allá en República Dominicana y en cualquier otra parte del mundo como en nuestro país. Un abrazo solidario, nuestras condolencias más sinceras, más sentidas ante esta injustificable tragedia que ha tenido lugar en República Dominicana. Bueno, amigos, y ahora sí vamos a darle inicio a una conversación que tenemos prevista para el día de hoy con un ingeniero, ex parlamentario, ex embajador en Colombia, ex ministro, miembro de una entidad que se denomina Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución. Se trata de Gustavo Márquez Marín, a quien le doy cordial bienvenida. ¿Cómo estás, Gustavo? Bienvenido. Bien, gracias. Gracias por la invitación, Mario. Bien, bienvenido. Y de verdad que empezamos un poco melancólicos esta jornada de hoy. Así es. Porque esta tragedia ciertamente que estremece el alma, el espíritu. Una gente que va a un lugar a divertirse, a entretenerse, a pasarla bien y termina debajo de cientos de kilos de escombros que, bueno, pesan toneladas y que terminan con la vida, con la esperanza de mucha gente. De verdad que es una situación inenarrable. Uno se imagina cómo pueden ser los últimos momentos, los últimos minutos de vida de alguien que está enclaustrado en medio de escombros con mínimo espacio para moverse y para respirar. Tú que eres ingeniero, Gustavo, seguramente tienes mejor capacidad para dimensionar una situación como esta. Sí, definitivamente, como tú dices, injusticia, porque solo se explica a partir de la desidia, Negligencia, seguramente. negligencia y, bueno, particularmente que no había un diseño adecuado, ¿no?, para la carga que tenía ese techo. Y realmente una gran irresponsabilidad, que como tú dices, acabó la vida con tantas personas que fueron allí a pasar un rato bien, como tú dices. Así es. Bueno, repito, nuestras condolencias, paz para las almas de estas personas. Bien, Gustavo, varios temas para comentar contigo. Cuando te invité a participar con nosotros, te hablaba
de esta temática que tiene que ver con la política arancelaria dispuesta por el gobierno del presidente Donald Trump, que ha generado un gran impacto y grandes reacciones en todo el planeta, producto de unas medidas que parecieran más bien contrarias al libre mercado, del cual tanto se ufana el capitalismo y particularmente el capitalismo norteamericano. Pero además también, ya que tenemos disponible la hora completa y en tu condición de miembro de la Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución, me gustaría que también habláramos un poquito acerca de esta intención del gobierno venezolano de establecer una reforma constitucional. Y por supuesto que otro tema que quiero que toquemos es el que tiene que ver con esta declaratoria de emergencia económica que acaba de hacer precisamente hace 2 o 3 días el presidente Nicolás Maduro y que le otorga poderes extraordinarios, poderes casi plenipotenciarios para tomar medidas discrecionalmente. Vamos a arrancar por ese tema, Gustavo. ¿Cómo no? Por este último. Sí, por este último, ¿te parece? Bueno, realmente esta declaración de emergencia se da en el contexto pues de la proclama de Donald Trump, de la declaratoria de guerra, diría yo, contra Venezuela, que se fundamenta pues en una supuesta invasión que se ha dado desde Venezuela del Tren de Aragua, una alianza del Tren de Aragua con el Cártel de los Soles, dirigida desde Miraflores, desde Venezuela, del gobierno de Venezuela, que motiva pues esa proclama, ¿no? Una cosa inédita porque se fundamenta pues en una ley 1798 que fue el resultado pues de una decisión de Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos, en un momento en que estaba en guerra con Francia, ¿no? Y luego la aplica en la Segunda Guerra Mundial para en el momento en que Estados Unidos ingresa a la guerra para confinar en campos de concentración a los japoneses, italianos, alemanes, como una medida de guerra justamente, ¿no? Del eje de la guerra que en ese momento constituían esos 3 países. Sí. Y esta medida se toma también supuestamente porque hay una guerra, pero aquí no hay disparos, aquí no hay una confrontación violenta armada, ¿no? Pero es una declaración de guerra que incluso tiene como asidero esa, como te digo, esa ley. Es una proclama. Es importante tener claro esto. No una orden ejecutiva, sino una proclama. Y con base en esa proclama hay una orden ejecutiva que viene a continuación, fundamentada en la proclama, que determina la aplicación de prácticamente un bloqueo comercial total a Venezuela. Porque imponer el 25% de los aranceles a los países que compren el petróleo venezolano, cualquiera que sea, y de manera indirecta también, significa prácticamente eso. Porque si un país o una empresa de un determinado país le vende petróleo a Venezuela, le compra petróleo a Venezuela, termina siendo víctima también de las pero medidas. No la empresa, el país. Es importante tenerlo claro. Es decir, que todos los productos de ese país que se exportan a Estados Unidos tendrían un arancel del 25%. Por eso digo que es un aislamiento, porque el impacto es para el país mismo. Comprar el petróleo de Venezuela es terrible. Tú dices que es un bloqueo total. Casi total, porque 25% es un muro muy alto para unas economías y para unos productos y bienes que para competir en el mercado estadounidense, imagínate, si la gente se está quejando con un 10%, que será un 25%. A China le aplicaron el 110%. Correcto, pero imagínate que a China ahora le agreguen 25% más, porque de eso se trata, es un plus, es un porcentaje que se agrega a los que ya tiene
ese país con Estados Unidos. Podríamos concluir entonces, Perdón. Gustavo, que es justificable esta declaratoria de emergencia del presidente Maduro. A eso voy, justamente. Creo que eso entiendo yo que es el fundamento de la decisión. Sin embargo, creo que esta ley o decreto de emergencia es algo absolutamente inédito, inaceptable a mi modo de ver, porque concentra todo el poder, absolutamente todo el poder. Y cuando digo todo el poder, estoy diciendo las competencias del poder legislativo, por ejemplo, en todo lo que es la reserva legal respecto del tema económico, financiero, ¿no? Comercial. Quiere decir que el Parlamento no se puede ocupar de nada de eso, sino que es el gobierno el que lo va a hacer, las leyes, todo lo que discrecionalmente. Absolutamente. Y por otro lado le da la facultad para eliminar impuestos a los municipios, al poder municipal y al poder nacional, que también es competencia del legislativo. Uno se pregunta, bueno, pero si el gobierno tiene el control de la Asamblea Nacional, ¿para qué necesita concentrar ese poder? No tiene ningún sentido, ninguna lógica. Sin embargo, en el pasado, me gustaría, tú que fuiste parlamentario en la llamada Cuarta República, en el pasado, otros gobiernos que tenían mayoría en el Parlamento también otorgaron a los presidentes del momento facultades extraordinarias como esas. Sí, pero nunca como esa. Nunca como esa. Esto es despojar totalmente al poder legislativo de su competencia, la competencia de control. Por ejemplo, otra de las cosas que se señala allí, que el gobierno puede omitir cualquier proceso administrativo que considere conveniente para las funciones que está cumpliendo de emergencia. Eso nunca estuvo en ningún otro poder habilitante. Claro, eso en ninguna ley habilitante anterior. Nunca, porque en las leyes habilitantes, digamos, lo que se planteaba de algún modo y era muy focal, era sobre algo decisiones financieras, económicas. Y fundamentalmente económicas, pero nunca, por ejemplo, quitarle al Parlamento la facultad de decidir sobre la deuda, sobre el crédito público, que es una función del Congreso, del control. Y en este caso sí. Se la quita completamente, ¿no? Se la quita completamente y le da al gobierno la posibilidad incluso de adquirir financiamiento por otras fuentes que no están en el presupuesto, creando deuda sin que eso tenga ningún tipo de control. ¿Y por qué piensas tú, Gustavo, que el gobierno, teniendo el 90 y tanto % de control absoluto de esa asamblea, que no le va a negar ninguna decisión, ninguna propuesta, a qué atribuye que el gobierno ponga a un lado a la asamblea y tome las decisiones unilateralmente del Poder Ejecutivo? Bueno, eso lo que revela, en primer lugar, es que el poder está absolutamente concentrado, como hemos venido diciendo. No hay división de poderes. Es innecesario, consideran que es innecesario que vaya a la Asamblea Nacional un debate de esa naturaleza. Porque igual se lo van a aprobar. Se lo van a aprobar, y no solo eso, sino que la decisión la van a tomar fuera, no la van a tomar dentro. Es decir, que la Asamblea termina siendo un mamotreto que realmente no tiene ningún papel pues que jugar, salvo pues un show que puedan montar de vez en cuando. Eso es lo que significa exactamente, ¿no? Es decir, yo creo que esto es muy grave, muy serio, porque es la concentración del poder, que no tiene por qué darse así, porque todos podemos reconocer, y nosotros desde la plataforma lo reconocemos, que hay una situación excepcional y extraordinaria, sin duda, porque este proclama de Trump y estas medidas arancelarias contra Venezuela, la industria petrolera particularmente, que es la fuente fundamental de ingresos, es una guerra por otra vía, una guerra no convencional, pero es una guerra declarada, porque está declarada, no es que es un subterfugio, no es que es encubierta, ¿no? Es absolutamente declarada, con unos argumentos que no tienen ningún fundamento, porque que Venezuela esté invadiendo Estados Unidos, que el gobierno venezolano esté invadiendo Estados Unidos, es absurdo. Que el Tren de Aragua es el que está invadiendo Estados Unidos, sobredimensionando además
una organización criminal que por cierto, los hechos demuestran, los datos concretos en Washington y en los medios de comunicación estadounidenses, que no hay elementos de delito como para plantear una cosa como esa. Los eventos que se han dado supuestamente con el Tren de Aragua, con el llamado Tren de Aragua. Es decir, entonces estamos frente a una cosa que es una especie de falsa bandera para crear un estado de zozobra, de guerra, de absoluto control, amarrarle las manos completamente, y no se las está amarrando solo, repito, al gobierno, sino a toda la nación, porque esto afecta a toda la nación. ¿Hasta dónde debió entonces llegar esta emergencia, ya que tú justificas que estamos en una situación excepcional, que estamos en una emergencia? ¿Hasta dónde debió haber llegado esta declaratoria del presidente Maduro? Yo no es que justifico eso, no es que lo justifico, pero entiendo que ese es un mecanismo que está en la Constitución. O sea, se puede, pero eso tiene unos límites. Por eso, a eso me refiero. Los límites, ¿Cuáles son los límites que hay unos límites económicos, por ejemplo, que tienen que ver con el área económica. Puede haber algo específico que tenga que ver con eso que sea necesario. Lo que pasa es que recuerda que aquí, detrás de todo esto, hay también un proceso de violación ya previo a la Constitución, que es la ley antibloqueo. Correcto. Porque incluso la ley que no ha tenido ningún control por parte del Parlamento ni en ningún otro poder. Nada, y además es una ley que hace innecesaria esa declaración de emergencia, porque esa ley le da unos poderes también tremendos al gobierno. Por ejemplo, no se puede, el secreto, todo es confidencial, ellos deciden lo que hay que hacer, todas estas cosas ya se están manejando. Que por cierto dieron pie a todas esas irregularidades que terminaron con el encarcelamiento de 40 y tantos funcionarios encabezados por el antiguo vicepresidente y presidente de PDVSA, Tarek El Aissami. Exactamente. Entonces, ¿tú crees que esta declaratoria de emergencia se parece un poquito a eso y que puede generar ese tipo de irregularidades? Bueno, claro, absolutamente. Se agrega un elemento más para que la corrupción se profundice, para que la ineficiencia se profundice, y realmente desvaloriza pues las instituciones, es como una puñalada, pues. Ya no estoy hablando de la Asamblea Nacional como cuerpo y su representación actual, sino de la institución del Parlamento, ¿no? Y eso es contra la democracia, pues, contra el Estado de Derecho, contra digamos la posibilidad que tengamos los venezolanos de tener instituciones democráticas, ¿no? Confiables. Creo que en ese sentido lo lógico que hubiese planteado aquí es que el presidente llamara a todos los factores de la vida nacional frente a esta medida que se tomó para discutir los alcances y una estrategia de defensa nacional de la nación, ¿verdad?, frente a esta agresión, frente a esta amenaza que representa esa proclama de Donald Trump. Claro, bueno es señalar también que aquí hay un detalle que hay que destacar, y es que hay un factor de la oposición, ¿no?, que encabeza María Corina Machado y Edmundo González, que, bueno, ha aplaudido las medidas. De hecho, hubo un comunicado donde prácticamente le da la razón absoluta a la proclama de guerra, a pesar de que hizo una salvedad al final de que solicitaba la protección de los inmigrantes, que no tuvieran nada que ver con el Tren de Aragua, pero estaba reconociendo todo el cuerpo de lo que es la declaración, por un lado, y por otro lado, en relación ya a la orden ejecutiva como tal, también, es decir, un respaldo total a estas medidas del 45% de asfixia a la industria petrolera, que constituye realmente una cosa inaceptable, inédita en un venezolano como tal, pues, que pueda pedir que se aplique al país, porque no es al gobierno, y ellos lo saben bien, no es el gobierno el que sufre aquí, porque es más bien darle excusas al gobierno para que justifique medidas como esta que acaba de tomar, que son injustificables, repito.
esto de la ley de emergencia. Hay una declaración que dio el enviado de Donald Trump a reunirse con Maduro hace ya un mes y 2 meses más o menos, el señor Grenell, que aseguraba que el presidente Donald Trump y el gobierno norteamericano no tenían ningún propósito de promover el cambio político en Venezuela, promover un cambio de régimen político en Venezuela. Si no se trata de cambiar el gobierno de Venezuela, estas medidas, esto que tú has denominado como una declaración de guerra a Venezuela, entonces ¿qué es lo que persigue Donald Trump con esas acciones? Bueno, yo creo que aquí Donald Trump ha demostrado que con todas estas medidas, eso dicen incluso algunos expertos, lo que busca es tener capacidad de negociación. En posición de fuerza. Fuerza, no frente a Venezuela, frente al mundo entero. Correcto. Frente a China. Incluida China, Sí, los poderes, China. las potencias. Sí. Pero también está claro que en el caso de Venezuela, esto no es un evento de ahora. Aquí estamos hablando de un proceso de años, ¿no? Particularmente desde el 2017, su gobierno aplicó máxima presión a la industria petrolera y bueno, fue cuando comenzó aquí, la economía venía cayendo, como sabemos, producto de la corrupción, de la mala gestión y también de la crisis económica en cuanto a la caída de los precios del petróleo, pero cuando se aplican estas medidas, bueno, entramos en un declive tal que nos llevó a la hiperinflación y nos llevó a una situación muy, muy grave. Entonces, lo que creo es que Trump, concretamente, detrás de todo esto lo que hay es efectivamente cercar al gobierno para intentar buscar una negociación que le permita a él, y no creo que sea incluso para cambiar el régimen, sino para que le dé las ventajas económicas que ellos quieren. En materia petrolera y en otro... Incluso en el tema del Esequibo, no me extrañaría que esté detrás en la agenda también eso, lo del Esequibo, y fundamentalmente lo de Guyana. Porque sí han demostrado, como lo hemos visto, tuviste el recorrido que hizo Rubio, sí, el secretario de Estado, por todo el Caribe, señalando que no podían hacer nada con Venezuela, que había que aislar a Venezuela. Fíjate que ellos no son productores de nada, pero desde el punto de vista político vino a Guyana y amenazó prácticamente que, bueno, cuidado pues, porque ellos se iban a meter a defender a los guyaneses en una posible intento de Venezuela, de presión, alguna cosa. Así. Mira, tenemos que irnos a una pausa, pero antes de eso, una pregunta para una respuesta breve. Esta que tú denominas esta declaración de guerra del gobierno norteamericano a Venezuela, al gobierno de Venezuela, y tú dices que al país como tal, ¿no le servirá más bien ahora de pretexto al presidente Nicolás Maduro para atribuirle a las sanciones y a las medidas del gobierno norteamericano, atribuirle la responsabilidad por la crisis y el empobrecimiento generalizado que estamos viviendo los venezolanos? Bueno, sin duda que le va a servir de una excusa. Le va a servir de excusa, pero también con cierta razón, porque definitivamente si se va Chevron, ¿verdad? Liquidaron el contrato de Chevron y se cierran todos los canales para la comercialización del petróleo, porque empiezan a perseguir los barcos en todos lados y no se logra, y sobre todo la falta de transparencia, ¿no? Si llega a haber algún tipo de venta petrolera va a ser en la oscuridad, lo cual, digamos, nos da una gran desventaja, como ya decíamos antes. Tú citabas el caso de la Insami, cosa que no teníamos ahora con Chevron, que hay mucho mayor transparencia. Entonces, ¿qué pasa? Va a tener razón, ¿no? A la hora del té va a decir, bueno, pero es que realmente estamos bloqueados. Ahora, repito, la conducta de un jefe de Estado no puede ser esta, la del sectarismo, la de quedarse
y decir, no, ahora voy a tener más poder para seguir gobernando y haciendo lo que yo quiera, sino todo lo contrario, pensar en la nación, pensar en el país. Esto nos afecta a todos, compromete la independencia de Venezuela. Bueno, vamos a buscar la manera de dialogar para que todos los factores que estén de acuerdo con esto, porque como dije antes, hay unos que no están de acuerdo, pero los que están de acuerdo con asumir la defensa de la nación, lo hagamos. Ok, ahora lo sí. junto al gobierno incluso. Ok, ahora sí vamos, amigos y amigas, a hacer la pausa para escuchar un avance del noticiero en la voz de Alex Márquez. Al regreso continuamos conversando con Gustavo Márquez Marín y voy a permitirme leer mensajes, comentarios, preguntas, inquietudes que nos llegan a través del Instagram @MarioVillegas. Tocaremos el tema de la reforma constitucional. Ya venimos. Vamos a continuar un poquito acá mientras lee Alex, Gustavo. La plataforma. Cuéntanos un poquito acerca de cómo se encuentra la plataforma ciudadana en defensa de la Constitución. ¿Se siguen reuniendo? ¿Quiénes siguen participando? ¿Y cuáles son los propósitos fundamentales? Bueno, el propósito, bueno, claro que nos seguimos reuniendo y actuamos como un movimiento de opinión que genera permanentemente opiniones sobre los eventos más importantes. En este momento, bueno, sobre esto que está ocurriendo. Pero quiero decir que nuestro propósito fundamental es la defensa de la Constitución. Vale decir, la defensa de la democracia, la defensa de los derechos que están consagrados en la Constitución, de la soberanía popular, de la soberanía nacional. Y esto nos ha llevado durante ya, estamos hablando de unos 2016 a 2025 que estamos. Son 9 años. 9 años, ¿no? De manera permanente denunciando al gobierno de Nicolás Maduro desde el mismo momento en que se dictó el decreto del arco minero, que para nosotros es el inicio de este proceso de destrucción de la institucionalidad y de la violación sistemática de la Constitución. ¿No arrancó antes eso? ¿Ah? ¿No arrancó antes del año 16 la violación sistemática de la Constitución? Maduro pudiéramos decir que es en el 16, después que se instala la nueva Asamblea Nacional, cuando pierde las elecciones. Sí, el PSUV. El PSUV es cuando justamente se produce una confrontación política que va a generar todo este proceso. Pero es allí donde fundamentalmente comienza a colocarse al margen. Claro, antes de eso, en el 2014, que también lo denunciamos, no éramos todavía la plataforma, pero ya estábamos organizándonos, denunciamos aquella ley que dictó Maduro casi comenzando su segundo gobierno, en la que estableció las llamadas zonas económicas especiales, que prácticamente planteaban el desmontaje de la Constitución en determinados territorios. Eso dio origen después al arco minero. Pero ese es el hito que nosotros hemos seguido. Ok. Creo que ahora sí nos toca escuchar a Alex Márquez. Y luego, amigos y amigas, continuamos conversando con Gustavo Márquez Marín. Gustavo Márquez, ingeniero, ex parlamentario, ex ministro, ex embajador de Venezuela en Colombia y ahora uno de los conductores de esa entidad que se ha dado en llamar Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución. Vamos a hablar también de la reforma constitucional al regreso y tocaremos también el tema de las elecciones, si es que la plataforma ha fijado posición respecto a las elecciones que van a tener lugar este año. La emisora de Venezuela presenta la información al momento en Notirritmos, el periódico impreso en la radio.
informa. El Partido Socialista Unido de Venezuela presentó hoy, jueves, la lista de candidatos que van a participar en las elecciones parlamentarias y regionales que se van a celebrar el próximo 25 de mayo. Notirumbos informa. La huelga convocada por la Confederación General del Trabajo, la mayor central obrera de Argentina, inició hoy jueves con largas filas desde la madrugada en las paradas de autobuses de todo el país, ya que es el único gremio de transporte que no suspendió el servicio. Radio Rumbos al servicio de su mejor amigo el pueblo. Para el oyente Félix Olivo, de 74 años, se requiere ayuda con urgencia para realizarse los siguientes exámenes: glicemia, urea, creatina, electrolitos, seicas, magnesio y hemoglobina completa. Además, necesita 10 gasas estériles, 260, 0,4 o 4 inyectadoras 10 milímetros, 3 batas de cirujanos 888, 1 litro de cloro y 1 litro de desinfectante. La ayuda para Félix Olivo se agradece con suma urgencia a través del número de teléfono 0412-308-9020, 0412-308-9020. Informó Notirumbos. 2:35 minutos en la tarde, hora Rumbos, la emisora de Venezuela. Pongo otro pedacito de Volveré, un pedacito ahí para entrar y después lo vas bajando cuando yo entre. Una denuncia por sí mismo. Rapidito para... Tengo que pasar un archivo aquí rapidito. Ya voy. Por el gigante Rumbos Ya voy. 670 AM. Continuamos, queridos amigos, queridas amigas. Continuamos en buena hora y volvimos a escuchar un pedacito de la voz y la melodía y la música de Rubí Pérez. En homenaje, no porque estemos alegres, sino más bien en homenaje a la memoria de este extraordinario artista dominicano, latinoamericano, y en homenaje a la memoria de más de 200 hombres y mujeres que fallecieron en esta injustificable tragedia que tuvo lugar en República Dominicana, entre quienes se cuentan, por cierto, 19 venezolanos, a cuyas familias presentamos nuestra solidaridad, nuestra palabra de condolencia. Quiero expresar particularmente mi condolencia al buen amigo Irán Gaviria, porque un yerno de él, esposo de su hija, resultó fallecido en esta tragedia, así que hasta Irán, un abrazo solidario y por supuesto nuestro deseo de que la familia pueda recibir con mucha fuerza esta triste, dolorosa noticia. Nos dice a través de Instagram, @Mario Villegas 100, nos dice el León del Valle 62, época nota, Mario, se refiere a la época de esta música que teníamos como fondo. Dice, cuando sonaba esa melodía de los años 80, juventud, lucha, hermosa combinación, elevación en luz para todas esas almas. Comentario apropiado para este homenaje, que en el marco de esta entrevista con Gustavo Márquez estamos rindiendo a Rubí Pérez y a esas personas que fallecieron en esta tragedia. Gustavo, antes de leer comentarios, preguntas que nos hacen a través del Instagram @Mario Villegas, me gustaría que habláramos brevemente acerca de la pretensión de reformar la Constitución que anida en el ambiente gubernamental. Ya Maduro, Diosdado Cabello y otras figuras del oficialismo han expresado la intención de modificar esta Constitución. Una persona que es parte de esa plataforma en defensa de la Constitución, el profesor Héctor Navarro Díaz, estuvo hace varios meses acá en el programa y decía que esa Constitución no necesita de ninguna reforma. Por el contrario, lo que necesita es ser cumplida. Pero en última instancia, la única reforma que se podría aplicar sería
la de acabar con la reforma, perdón, con la reelección indefinida que el presidente Chávez, ya fallecido, se empeñó en que los venezolanos aprobáramos en el año 2007. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, eso es lo mismo que yo pienso, exactamente, ¿no? Creo que lo que hay es que cumplir la Constitución. Y el problema que tenemos en Venezuela, la crisis política, se debe a eso, doctor. No se está cumpliendo la Constitución. No se está cumpliendo en asuntos fundamentales, esenciales, básicos, para que las instituciones sean creíbles y además permitan una vida, una coexistencia entre los venezolanos pacífica, equilibrada y respetuosa. Creo que cuando decimos esto, decimos que yo diría que la Constitución es como un programa que está por desarrollarse, porque todavía no se ha desarrollado plenamente. Del actual. Sí, pero fíjate, esas mismas palabras decía José Vicente Rangel respecto a la Constitución del año 61 en aquellos tiempos, que era un programa por cumplir. Exacto, ¿no? Es un programa por cumplir porque esas son las constituciones, se hacen para que duren mucho tiempo, porque es una visión histórica, ¿no? La que ya está expresada, que por cierto, todas estas constituciones, incluyendo la del 99, recoge lo que es el acervo histórico desde 1810 hasta nuestros días, ¿no? En cuanto a los avances que se fueron dando en materia de derechos humanos, de derechos sociales, de derechos ciudadanos, de participación de los ciudadanos y de más democracia. Esta Constitución del 99 es la más democrática que hemos tenido durante toda la historia. El asunto es que no se ha desarrollado plenamente, no se ha desarrollado. El presidente Chávez quiso modificar en el año 2007 69 artículos. Sí. La sociedad venezolana le dijo que no y finalmente terminó solamente aprobando en un segundo referéndum, terminó aprobando la reelección indefinida. Pero el propósito de ahora, según se ha dejado ver, es reformar no 69 artículos, 80 artículos. Sí. Y presuntamente detrás de esto lo que hay es un propósito de establecer lo que se denomina el Estado comunal. Me gustaría que tú fijaras posición al respecto. Y también que comentaras lo que hace unos días, la semana pasada, estuvo acá en nuestro programa Nelson Chiti La Rocha, antiguo compañero tuyo en el Parlamento de la Cuarta República, tú en el MAS y él en el partido COPEI. Él decía que de lo que se trata ahora es que el gobierno pretende establecer un socialismo ideologizado, convertir al Estado venezolano en un Estado socialista ideologizado. Bueno, yo no creo que sea un socialismo, para empezar por ahí. Creo que es un socialismo, pero lo que sí está claro es que 80 artículos... Es desnaturalizar la Constitución, no, prácticamente. Es hacer una nueva Constitución, simplemente. Hacer una nueva Constitución, pero sin convocar a una constituyente. Por cierto, estuvo una constituyente aquí hace varios años y no hicieron una nueva Constitución. A eso quería referirme, ¿no? Que justamente y convocaron una constituyente que era inconstitucional, nosotros denunciamos esto también, prácticamente monocolor, monopartidista, y sin embargo no sacaron ninguna constitución. Sabemos que las asambleas constituyentes son para eso. Así es. Ese es su propósito. No sacaron ninguna constitución. Lo que quiere decir que en el fondo no hubo un acuerdo dentro de ese cuerpo sobre qué cambios había que hacer. Así es. Ahí hubo confrontación, a pesar de que era el mismo partido, ¿no? ¿Ustedes se van a oponer a esta reforma? Absolutamente. Nosotros estamos a favor, o mejor dicho, en contra de la reforma de la Constitución y a favor de nuestra Constitución, reafirmarla y sobre todo exigir su cumplimiento, que es lo fundamental. Okay. Creo que pero para agregarte algo sobre ese tema de la Constitución, y es que justamente lo que ocurre en el fondo es que a Maduro le es incómoda esta Constitución, porque justamente lo que vienen haciendo
es totalmente al margen de ella. Entonces andan buscando cobijarse con un marco jurídico que les sea propio, y eso no es otro que buscar como objetivo la construcción, yo no diría de un Estado comunal, sino de un régimen totalitario. Régimen totalitario, que es lo que está detrás en el fondo de ese famoso Estado comunal, que de comunal no tiene nada. Entonces, por eso digo que hay que estar claro en que aquí lo que hay es una gran maniobra para presentar las cosas como que si esta reforma va a profundizar la democracia, y es absolutamente lo contrario a eso. Correcto. Gustavo, quiero leer los mensajes, pero rapidito. Dejaba también en suspenso esta inquietud. Ustedes han analizado en la plataforma estos procesos electorales que vienen este año, entre ellos, por cierto, el de la reforma constitucional. ¿Ustedes van a participar, no van a participar? Nosotros pensamos que hay que participar en los procesos electorales, y en cualquier actividad que implique una consulta, una participación del pueblo. La abstención es precisamente la privación de un derecho, y más en la situación en que estamos, que como sabemos, la manifestación de la disidencia se penaliza. El manifestar públicamente se convierte en un delito, ¿no? Con más razón, si nuestra Constitución y el gobierno, digamos, convoca un proceso electoral, tenemos que ir para manifestarnos allí nuestra oposición al gobierno, nuestra visión distinta de las cosas, nuestra exigencia de que se profundice la democracia. ¿Ustedes lanzarían candidaturas? Nosotros no estamos en el plan de lanzar candidaturas, pero sí de respaldar aquellas candidaturas, especialmente aquellas que tengan la opción de ganarle a los candidatos que presente el PSUV y el gobierno de Nicolás Maduro. Perfecto. Bueno, ahora sí, repito, amigos y amigas, gracias por su paciencia. Vamos a leer los comentarios, preguntas que nos llegan a través del Instagram, @MarioVillegas100. Dice León del Valle 62, hoy, mañana y en lo sucesivo continúo alzando mi voz por la libertad de todos los presos políticos y detenidos desaparecidos ya. Este comentario, amigos y amigas, ustedes saben que yo lo recibo todos los días y lo leo porque lo suscribo plenamente. No a la existencia de presos políticos en Venezuela. Dice @Ramón Eduardo Agüero Soto, Dios tenga piedad de ellos, se refiere de las víctimas de esta tragedia en República Dominicana. Dice, Dios tenga piedad de ellos y le brinde el ascenso al altar mayor a todas las personas fallecidas en ese trágico accidente. @León del Valle 62, considero importante y fundamental poner el foco en la lucha por el respeto a la Constitución. De haberlo hecho, estos señores no estarían en el poder. Dice, es hora de todos en defensa de la Constitución, de abajo hacia arriba, dice León del Valle. Más mensajes, amigos y amigas. Garrido Francino Alustari, un poquito de paciencia, por favor, que se me perdió. Rapidito, aquí está, dice, me acuerdo de un aló presidente que el mismo Chávez dijo que era la continuación mejor del mundo, que era la Constitución mejor del mundo, y por nada había que cambiarla, y resulta que mira lo que quieren esta gente, por Dios. Bueno, el propio presidente Chávez se olvidó de eso y quiso cambiarla en el año 2007. Dice Angelino 2754, Mario, saludos, con todo respeto, pregunta para el invitado, ¿es bueno tener una constitución que solo se sienten los bolivarianos chavistas maduristas? Ya lo vas a responder. Y dice a Imagen Corp 2002, buena pregunta. Qué interesante lo que dice el entrevistado, dice la misma @Imagen Corp 2002. Méndez Reinaldo 761, ¿vas a apoyar a Rosales? No pierde con nadie. Bueno, Rosales tiene chance. Lo ya apoyaremos. ¿A ustedes apoyarían Claro. a Rosales? Claro, si es el que tiene la primera opción, hay que apoyarlo. Allá en el sur. Y a los otros gobernadores de oposición en Nueva Esparta, Cojedes y Barinas también lo van a apoyar. En el caso, sí, exacto, si son los que tienen la primera opción para derrotar a la candidatura que tiene el gobierno, lo vamos a respaldar. Perfecto. Bien, vamos a continuar leyendo los mensajes. Rapidito, amigos. Bueno, creo que no tenemos más por ahora. Bueno, esta condición o estas condiciones adversas para participar democráticamente en un proceso electoral ha sido
el argumento que ha dado pie a la convocatoria por parte de algunas personas a la abstención electoral. ¿Qué responden ustedes de la plataforma a quienes piensan que con este Consejo Nacional Electoral y con estas condiciones no se debe ir a votar? Bueno, chicos, pensamos que realmente, como dije antes, hay que ver estos procesos, entendemos cuál es la situación que estamos viviendo, eso es lo primero. No podemos esperar que el Consejo Nacional Electoral sea distinto al que actuó en el 28 de julio, en el cual pues ya sabemos lo que ocurrió. Digamos, por lo tanto, ese es el que tenemos, y tiene el ventajismo, el generar situaciones para lograr arrebatar, ¿no?, la voluntad popular. Eso se mantiene y se va a mantener, pero eso no debe a nosotros conducir, ¿no?, a privarnos del ejercicio del derecho, porque una de las cosas que va a garantizar que aquí en Venezuela se produzca un cambio, una transformación, que es lo que todos queremos, un cambio de gobierno, de régimen, la recuperación de la Constitución, es la movilización desde abajo hacia arriba, ¿verdad?, como se hizo ese 28 de julio. Esa experiencia hay que repetirla para decirle nuevamente al mundo y al gobierno que Venezuela no aprueba este régimen, este gobierno, y que por el contrario lo que quiere es un cambio, ¿no? Y que en ese sentido esta actitud va, digamos, debilitando pues al bloque de poder progresivamente, porque desde el punto de vista político no es sostenible. Cosa contraria es quedarse en la casa, no actuar, seguir dispersos, que no hay una articulación en las actividades que se desarrollan. En el caso de las elecciones es un momento para articularse en relación a un programa, en relación a la denuncia, en relación a una propuesta diferente. No se puede desperdiciar eso. Ok, vamos a leer. Perdón, sí, disculpe. Y particularmente eso es muy importante ahora por una razón. Porque en el cronograma y en los planes del gobierno está, primero, sondear a ver qué va a ocurrir aquí. Si hay mucha abstención, se fortalece más. Y probablemente va a ocurrir también, va a convocar rápidamente a ese referéndum constitucional para que, digamos, para aprobar una constitución que ya tienen. Porque Maduro ni siquiera la han presentado. No se conoce cuál es la constitución. Pero ¿qué van a hacer? Van a supuestamente hacer una consulta y al final van a terminar aprobando por unanimidad, quizás no por unanimidad, pero aprobando con su mayoría en la Asamblea Nacional el proyecto, lo van a someter a un referéndum y van a hacer unas elecciones igual que estas elecciones que vienen. Y la pregunta que yo me hago, ¿nos vamos a abstener? ¿Vamos a dejar de decirle no a la reforma constitucional? No. Entonces, por eso es que ahora tampoco podemos abstener. Por eso es que ahora nosotros tenemos que, aun cuando se pierda, aun cuando tenemos todas las condiciones adversas, hay que participar, porque es la manera de allanar el camino para que podamos darle una soberana derrota al gobierno cuando se presente ese referéndum constitucional. Perfecto. Voy a leer rápidamente 2 o 3 mensajitos más antes de despedirnos. Dice @Nancy Querales, buenas tardes. ¿De cuándo acá las comunas votan para arreglar aceras, podas, etcétera? Ese es trabajo de las alcaldías que supervisen. Ojo con esos trabajos. Dice Imagen Corp 2002, sí, ojo con eso. Dice Sánchez José Gregorio Díaz, ¿qué hemos ganado los venezolanos con Maduro en el poder? Pregunta. Méndez Reinaldo 761, esas personas, llámese María Corina, Juan Pablo Guanipa, Ledesma, López, Velázquez, etcétera, siguen convocando a la abstención de las elecciones regionales. ¿Con qué moral van a pedir el voto en la reforma? Sánchez José Gregorio Díaz, bueno, el Callao procesa 4 toneladas de oro al mes. ¿Dónde va ese oro? Dice Imagen Coro 2002, me hace pensar tu planteamiento, apreciado Zuliano. Creo que tú no eres Zuliano, tú eres Gocho. No, vale. Imagen Coro, este entrevistado me está convenciendo. Dice, este entrevistado me está convenciendo para ir a votar. Mira qué interesante. Sí.
Pues yo no soy gocho. ¿Tú no eres gocho? Ni zuliano tampoco. ¿De dónde que eres tú? ¿De Carabobo? Carabobeño. Ah, de Carabobo, sí, es verdad, sí, es verdad. Pero tú tienes tu antepasado gocho. Mente Reinaldo 761, mi querida amiga, hay que votar. Angelino 2754, preocupado por una eventual constitución comunal. Muchas gracias, amigo. Muchas gracias, Gustavo. Rapidito, despídete. No, gracias a ti. Saludos a todos. Bien, muchas gracias. por- Gracias a ustedes también, amigos y amigas. Nos robamos un minutico más. Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva edición de nuestro programa En Buena Hora. Trabajamos para ustedes con mucho cariño, como siempre, desde la dirección de Radio Rumbos, Elsa Siciliano, en la jefatura de prensa Luis Alberto Albornoz, en los controles Emir Lara, en la lectura de las informaciones Alex Márquez, en las redes sociales de Radio Rumbo, Marco Rivera frente a los micrófonos, su servidor Mario Villegas con B de Venezuela. Nuestro programa es una presentación de Agrepa, el mejor asfalto que se produce en Venezuela, Agrepa. Gente seria y asfalto de primera, y del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. Consulta previecita por el teléfono 0414-309-0806, 0414-309-0806. Recuerdo ciertamente que tú eres de Carabobo, Gustavo. Ajá. Bien, amigos, muchas gracias. Tengan todos y todos muy buenas tardes.